es, así es. Bueno, ya está Tomás Orduna, ¿no? En contacto con nosotros, sí. Tomás, buenas noches, gracias por el contacto, como siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va Iván? ¿Cómo va toda la mesa? Bien por ser educado y protocolar, pero preocupado también por... Bueno, por esto, porque nunca tuvimos, o que yo recuerde, te pido que me corrijas si estoy incurriendo en algún error, algún descenso en los casos, y bueno, y parece que esto va a continuar de la misma manera. Bueno, hoy tuvimos 4.700 casos, ayer tampoco tuvimos los 7.000 que nos habían dado 2 días continuos. De todas maneras, sí es cierto que hace varias semanas se habló que agosto era un mes que probablemente iba a tener el máximo de expresión de la pandemia en nuestro modelo Argentina y particularmente en el AMBA, y aparentemente así se está dando. Esas son las proyecciones tanto del gobierno de Ciudad de Buenos Aires como del gobierno de Provincia de Buenos Aires para esta región compartida, y estamos, bueno, en la última semana en un promedio cercano a 6.800 pacientes por día, bajaron un poco hoy, veremos cómo se comporta el resto de la semana. Estamos realmente transitando un momento de tensión para el sistema de salud, con 70% de camas ocupadas de terapia intensiva este fin de semana en el AMBA, o sea que se nos achicó un poco el colchón de camas vacías, pero con posibilidad de seguir hasta el momento respondiendo adecuadamente para que a nadie le falte un respirador en caso de ser necesario. Tomás, te lo pregunto, digamos, no como se diría de manera binaria, corriendo por izquierda, corriendo por cuarentenista al gobierno. Sí, sí. ¿No hace falta un poco más de rigidez y de decisión a lo mejor si hay que tomar una medida antipática? Porque veía que fuimos uno de los pocos países que salió de la cuarentena con más casos por día de los que entró. Sí, bueno, pero recordemos que nosotros entramos en una cuarentena muy precoz para dar tiempo a hacer algo que es lo que hoy permite que yo diga que podemos tener 30% de camas con respirador vacías en el área del AMBA. Si hubiéramos esperado para hacer aquello que el 20 de marzo comenzó, probablemente no hubiéramos podido tener esta situación de un sistema de salud muy mejorado en todo el país, no solamente en el AMBA. Así que, en principio, lo que se hizo fue, en algún momento, y habida cuenta de un gran aculturamiento que ha habido social, donde yo creo que hoy seguimos con arriba de un 90% de personas que cumplen con el distanciamiento social, con el uso del barbijo, la distancia, el lavado de manos, el salir, lo imprescindible, por ahí un poco más sin duda en las últimas semanas que lo que uno quisiera. No se puede estar en un estado policíaco, pero, cuidado, si la situación en algún momento requiriera de un control mucho más estricto o de una vuelta literalmente a fase 1, 20 de marzo, no lo duden que eso sería un aconsejamiento que tendríamos que dar. Veamos lo que pasa en Europa, veamos lo que pasa en Estados Unidos, la cantidad de ciudades que permanentemente ingresan en fase 1 de cuarentena. Veámoslo, Aranda del Duero, Andalucía, 30.000 habitantes, desde ayer está en fase 1, con 40 grados de temperatura, pleno verano andaluz. Barcelona con 40 grados el día de ayer, tiene barrios con brotes y están pensando cómo van a cuarentenar. O Saint-Tropez impone con multas el uso de barbijos. Entonces, veamos un poco el urbi et orbi de lo que está ocurriendo con la cuarentena para ver que tenemos que llevar una situación de alguna flexibilización por momentos, que se puede endurecer y donde seguimos haciendo educación para la salud. Nos queda mucho tiempo por delante hasta tener una medida que genere la famosa inmunidad de rebaño, que va a ser solo posible con vacuna. Hasta que eso ocurra, este cambio conductual y de cómo nuestros hábitos están modificados, tenemos que hacerlos parte del día a día. Doctor, buenas noches. Lo saluda Noelia Barral Grijera. Sabemos que las autoridades, sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires, tienen intenciones de avanzar con la flexibilización, de permitir algunos deportes que se juegan al aire libre, que se juegan sin tanto roce personal. Incluso hay quienes hablan de permitir la reapertura de algunos sectores gastronómicos con mesas al aire libre. ¿Usted cómo vería una decisión en ese sentido en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires, si bien puede tener alguna situación donde se está especulando sobre, de acuerdo a las cifras, ¿verdad?, sobre poder estar
transitando un poco antes que el Gran Buenos Aires, el momento de máxima transmisión. Estamos todavía en un sistema tensionado. Los hospitales privados y las instituciones privadas de la ciudad incluso están con mayor porcentaje de ocupación que las instituciones públicas. Por lo tanto, hay que ser muy cauteloso, hay que ir muy despacio. Obviamente, lo que es al aire libre decrece de manera considerable la posibilidad de contagios. Esto está clarísimo. La gran mayoría de los brotes que se van dando tienen que ver o al aire libre, pero de una manera absolutamente sin distanciamiento social. Lo hemos visto en Europa, la reunión de muchachada joven tomando cerveza cuando se abrieron las posibilidades de hacerlo, en grupos de 10, 15, 20 personas, donde ahí hablando, gritando, hablando en voz alta, lo que se genera cuando hay uno solo que fuese positivo es aerosolización y gotitas, microgotitas que circulan, y ahí están los brotes. De lo contrario, el aire libre, y sobre todo si se mantiene distanciamiento social, distancia de más de 2 metros, y todo lo que sea posible, el uso del barbijo y la higiene de manos, disminuye mucho. En esto hay un poco también de prueba y error, que es parte de lo que algunos consideran que hay que criticar, que es la prueba y error, como si esta fuera la 8ª pandemia en el mundo de coronavirus, y es la primera pandemia en la historia de la humanidad por coronavirus. Entonces, lo que pedimos un poco es, porque lo comprendemos, es que hay que ser tolerante a que a veces algunas de las medidas puedan ser después en una revisión crítica, decir, no, esto mejor saquémoslo, vamos para atrás. Nos ha ocurrido, ¿verdad?, hace unas semanas, simplemente. No hay nada en el mundo que diga que 2 más 2 es 4 exactamente en pandemias. Yo vuelvo a decir, hay que mirar hacia afuera, no hay que mirarse el ombligo nada más. Veamos todo lo que está pasando permanentemente en el hemisferio norte cuando pensaban que ya había ocurrido todo lo que tenía que ocurrir, y ahora hay hasta muchos temores de cómo van a llevar adelante otoño-invierno hasta tanto haya vacuna. Entonces, bueno, digo, Ciudad de Buenos Aires está considerando que hay posibilidades con esto de lograr el consenso, que la gente apoye lo que se dice que hay que hacer de la manera en que hay que hacerlo. Es una apuesta, veremos. Doctor, gracias por el contacto, ha sido muy gentil, como siempre. Un gusto, seguimos cuidándonos entre todos. Así es, Tomás Orduna hablaba.